La Biblia está llena de pactos. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay pactos. El libro de Nehemías, por ejemplo, nos narra la historia del regreso del pueblo de Judá a su tierra luego de haber sido deportados a Babilonia. Ellos encontraron su ciudad amada destruida, en ruinas, abandonada. Su templo estaba destruido. Nada quedaba de la gloria de su ciudad santa. Nehemías tuvo la actitud correcta ante la devastación y el juicio que había venido sobre ellos. Incluso el profeta Esdras reconoce los pecados de la nación. Reconoce con humildad que todo lo que había venido sobre ellos era consecuencia de sus idolatrías. Era consecuencia de su orgullo, de su pecado para con Dios. Esdras dice, rectamente has hecho con nosotros, pues nosotros hemos hecho lo malo. Algunos de nosotros estamos al igual que el pueblo. Contemplamos nuestra vida devastada, nuestra economía en quiebra, nuestra familia con problemas, a punto de destruirse. Lo que nos falta es tener la humildad de reconocer que la condición de nuestra vida es la consecuencia de nuestros pecados, es la consecuencia de nuestros malos caminos. Si tú lees Nehemías capítulo 9, versículos del 32 al 38, puedes encontrar un pacto. En el versículo 38 dice la palabra clave para poder enfrentar la crisis de nuestra vida, para enfrentar los momentos duros de nuestra vida. Vamos a leer ese versículo. Nehemías capítulo 9, verso 38. A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. A causa, pues, de todo esto, hacemos fiel promesa. Es decir, aquí hay un pacto. Aquí hay un pacto entre el pueblo y Dios. Y a causa de nuestro dolor, a causa de nuestro sufrimiento, a causa de nuestra pobreza, hay personas que nos tienen que mover a tomar decisiones para con Dios. Esa persona puede ser a lo mejor tu pastor, puede ser tu esposo, tu esposa, tus hijos. ¿Cuántas veces nos han dicho nuestras autoridades, nuestros líderes, tienes que tomar una decisión? El cristiano cada día está tomando decisiones, sean para bien o para mal. Y aquí el pueblo tomó una decisión sabia, hacer pacto con Dios. El pueblo de Israel hizo un pacto con Dios, un pacto que nos da un gran ejemplo para que nosotros, como hijos de Dios, podamos también ponerlo en práctica en nuestra vida. No puede ser un pacto hecho personalmente para enfrentar los problemas de nuestra vida. Tenemos que comprometernos como familia. Tenemos que comprometernos como esposo, esposa, como hijos. Pactos, compromiso. Vamos a ver el pacto que hicieron para con Dios. Y ese pacto que hizo el pueblo con Dios se debe aplicar a nuestra vida. En primer lugar, hay que poner en práctica la palabra de Dios. De nada sirve escuchar la palabra de Dios si no la ponemos en práctica. ¿De qué te vale ir los domingos a los cultos si lo que te comparte el pastor luego no lo aplicas a tu vida? Es precisamente lo que ha traído destrucción a tu vida, lo que te separa, lo que impide que tú puedas aplicar la palabra, el mensaje a tu vida. Hay destrucción en nuestra familia porque no ponemos en práctica la palabra, el consejo que nos dan las autoridades, el consejo que nos da Dios. Y el consejo que nos da Dios es apartarse del pecado. Como siempre decimos, el pecado nos aparta de Dios. Y este es el primer punto, poner en práctica en nuestra vida la palabra de Dios. Muchos recomendamos el remedio, pero no lo ponemos en práctica.
Sabemos que la palabra de Dios transforma. Sabemos que la palabra de Dios bendice, pero no queremos practicarla en nuestra vida. El pueblo de Israel hizo un pacto. ¿Y nosotros? ¿Hemos hecho un pacto con Dios? Otro punto importante, lo podemos ver en Daniel. Lo podemos ver en sus amigos. Proponer en nuestro corazón no contaminarnos con el mundo. La ley mandaba no mezclarse con los pueblos paganos. Puedes leerlo en Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 y 4. El que te mezcles con las cosas del mundo te va a llevar a la idolatría. Va a desviar tu corazón. Te vas a separar de Dios. Tenemos que tener el corazón centrado en Dios. ¿Hay en tu corazón el deseo de no contaminarte con los caminos del mundo? ¿De no vivir al estilo del mundo? Por eso lo conveniente es que te apartes de toda persona que desvía tu vida de los caminos del Señor. Propone en tu corazón no contaminarte con el mundo. Pon en práctica la palabra de Dios. Estos son pactos. Pactos que tú y yo debemos hacer con Dios. Y a modo de introducción llegamos a Hebreos capítulo 8. Y si tú lees Hebreos capítulo 8, el título que recibe este pasaje es El mediador de un nuevo pacto. Estamos hablando de pactos. Hebreos capítulo 8, verso 6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Pactos, promesas. ¿Cuántas veces hemos prometido a Dios tantas cosas? Y si las analizas, ¿cuántas las has cumplido? Señor, prometo esto. Señor, prometo aquello. Señor, si me bendices, si quitas la enfermedad de mi vida, de mi familia, si me restauras, prometo servirte. Se queda ahí, en una promesa que luego no cumplimos. Hebreos capítulo 8 y capítulo 9 nos habla de un cambio de pacto. El primer pacto es el pacto de la ley dado en piedra. Y los hombres no pudieron cumplir esa ley. Por eso la palabra del Señor dice: He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Hebreos capítulo 8, versículos 8 y 9. El Señor dice: Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos capítulo 10. Esto quiere decir que el Señor ahora ha hecho un pacto diferente. Esto es un pacto nuevo. Es un pacto nuevo ya no escrito en tablas. Ya no escrito en esas tablas de piedra. Ahora está escrito en nuestra mente. Ahora está escrito en nuestro corazón. Y así dice la palabra del Señor. El pacto antiguo estaba basado en el tabernáculo. Estaba basado en el lugar santo, en el lugar santísimo, en los sacrificios. Pero el Señor, con su sacrificio en la cruz del Calvario, Él entró en el lugar santísimo una vez y para siempre, para establecer un nuevo pacto para nosotros. Hebreos capítulo 9, verso 13. La sangre de los toros y de los machos cabríos, las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Pero ahora, ¿qué dice la palabra? ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos 9, 14. Gloria a Dios. Nuevo pacto. Y lo que es increíble es que esto nos limpia. Nos limpia de nuestro pecado. Por eso te decía que el pecado que cometemos tú y yo nos separa de Dios. La palabra dice que el que practica el pecado es esclavo del pecado, y es verdad. La Biblia también dice:
Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Es lo que quiere decir la palabra de Dios. Y ahora está escrito en la palabra, en Hebreos 9, 26, que el Señor se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar del medio el pecado. Se presentó para quitar de en medio el pecado. Y de la manera en que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto juicio. Hebreos 9, 27. Esta es nuestra única oportunidad de salvación. Por eso, la decisión más importante de un cristiano, como te decía, tú y yo siempre estamos tomando decisiones día a día, para bien o para mal. La mejor decisión que un cristiano puede tomar, a una persona que no cree en Dios y que va a tomar la decisión más importante de su vida, es aceptar a Jesús como tu rey personal, como tu salvador. Esta es la decisión más importante de la vida. Aceptar a Jesús. Esta es nuestra única oportunidad de salvación. El amor de muchos se enfría. La palabra de Dios cada vez está llegando más lejos, pero a veces nosotros no la compartimos como se debería compartir. Tú y yo somos llamados a predicar el Evangelio, a llevar almas para Cristo, a que acepten al Señor. Hebreos 10:14 dice lo siguiente: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Imagínate que con la ofrenda de tu sangre, una sola vez que hizo ese sacrificio, dice la Biblia, nos hizo perfectos. Nos hizo perfectos a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Los santificados son los que recibieron ese pacto en las aguas del bautismo, los que fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Esos somos los que recibimos el nuevo pacto por la sangre del Cordero de Dios. Es allí donde vuelve a decir en Hebreos capítulo 10, verso 17 y 20, y nunca más me acordaré de sus pecados. No me voy a acordar de sus transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne. Por eso, damos gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque ese velo está abierto. Tenemos acceso al lugar santísimo por el nuevo pacto. El nuevo pacto que está basado en la sangre. Y la sangre es aplicada en el bautismo. Y el bautismo es en su nombre. Es en el nombre de Jesús. Este es el mediador de un nuevo pacto. Llegando a este estudio bíblico, capítulo 8 de Hebreos. Un pacto. Un pacto que bendice nuestra vida. Y como dice el pastor Óscar Flores, un pacto para nuestra bendición. Os hemos situado en ese libro de Nehemías. Os hemos situado en Hebreos capítulo 8. El pacto que hizo el pueblo. Después de haber sido deportados a Babilonia, llegan a la ciudad y está destruida, abandonada, en ruinas totalmente. ¿Y qué decide hacer el pueblo? Un pacto. Es tiempo de hacer un pacto con el Señor. Es tiempo de volvernos al Señor. Es tiempo de dejar de pecar. Es tiempo de volvernos a Jesús. Es que mañana es demasiado tarde. Es que a lo mejor mañana no estamos aquí. Es que a lo mejor mañana llega la enfermedad, llega la muerte a nuestra vida, a nuestra familia. Y como dice ese famoso refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y es una gran realidad. No dejes para mañana tu salvación. No dejes para mañana el tener un encuentro personal con Jesús. Cuando éramos jóvenes, ¿verdad? No queríamos comprometernos con las cosas del Señor. Ya lo haré mañana. Aún soy joven. Quiero disfrutar de la vida. Hay personas que disfrutan toda la vida y ya cuando están a punto de morir, hacen la oración. Se acuerdan del Señor.
Y gloria a Dios si el Señor les escucha y les lleva a su presencia. Pero no pienses así. No pienses en malgastar tu vida, tus días, en disfrutar de la vida. No te olvides de tu Creador. Yo me arrepiento muchas veces de no haber aprovechado esa juventud. Todavía soy joven. Pero imagínate si con 13 años hubiera aprovechado oportunidades de buscar más a Dios, de leer su palabra, de conocerle más. Ahora ya más mayor, le conozco. Pero imagínate si de jóvenes hubiéramos aceptado el consejo de nuestros padres, de nuestras autoridades que nos decían, busca al Señor. Josías, con 7 u 8 años, empezó a reinar. David, con 15, 16, 17 años, tenía una relación personal con Dios. No pierdas la oportunidad de buscar a Dios. No lo dejes para mañana. No digas, hoy quiero disfrutar de la vida. Hoy quiero salir a la calle, a festejarlo, como esos jóvenes en el fin del estado de alarma, a celebrarlo, como si fuera un año nuevo, como si fueran las campanadas, ¿verdad? La vida se disfruta más cuando aceptas a Jesús en tu vida. Y que no te digan que el que es cristiano es aburrido. No, es que ser cristiano, el ser seguidor de Cristo es aburrido. Que no te engañen. Que no te cuenten mentiras. Es la mejor decisión que puedes tomar. Es la decisión más importante de tu vida. El aceptar a Jesús como tu Rey, como tu Salvador. Esa es la mejor decisión. Y luego llegan otras. Por ejemplo, el casarse, el formar una familia, el crecer, el anhelar ser un pastor. Dice la palabra que el que anhela ser obispo, buena cosa desea, y es verdad. Pero la mejor decisión que podemos tomar es aceptar a Jesús en nuestra vida. Yo siempre digo esto, en la vida hemos probado todo. ¿Por qué no probar a Jesús? ¿Qué vas a perder? No vas a perder nada. Pero puedes perder tu salvación si no la aceptas. Por eso, hoy es tiempo de tomar decisiones. Hoy es día de salvación. Acepta el desafío. Acepta a Jesús en tu vida.